Los últimos 3 meses han sido sumamente agitados, pero volvamos al principio. Tras concebir la idea de ingresar a la alta sociedad, decidí compartirla con Oríctes. Como de costumbre, él no formuló preguntas y comprendió todo fácilmente. Una vez aclarado esto, pasé al siguiente paso del plan: su capacitación. Debo admitir que la instrucción de Oríctes tomó más tiempo del que hubiera deseado. Carecía de habilidades sociales para tratar con los ponis de la ciudad, y su conocimiento culinario era prácticamente nulo. Sin embargo, debo reconocer su extrema adaptabilidad, ya que no tardó mucho en acostumbrarse y aprender todo lo que era necesario. Finalmente preparados, decidimos salir a vender. Confieso que me sentía realmente nervioso en nuestra primera salida. Afortunadamente, todo salió bien y vendimos todo lo que habíamos preparado. En los días siguientes, seguimos teniendo éxito en las ventas, aumentando gradualmente la cantidad de comida preparada en función de nuestros triunfos. Durante el trayecto, observaba detenidamente el comportamiento de los clientes y vendedores de la zona. Sabía que para alcanzar el verdadero éxito, no bastaba con ofrecer algo innovador. Debíamos destacar entre los demás vendedores ambulantes. Así que decidí adquirir uno de esos trajes de negocios. Aunque no era de la más alta calidad, lucía bien. Además, tratábamos a los ponis con sumo respeto, aprovechando nuestra habilidad para percibir emociones y así tratarlos adecuadamente, convenciéndolos con las palabras adecuadas. Como resultado de nuestros esfuerzos y nuestra capacidad para economizar, lo cual se vio especialmente favorecido por nuestra biología cambiante que requería pocas cosas para sobrevivir, logramos recaudar una cantidad considerable de dinero para iniciar nuestro plan principal: establecer mi propia empresa y patentar algunos platillos. Siguiendo la estrategia del coronel Sanders, planeaba capitalizar la modesta fama que había alcanzado recientemente. Pensaba recorrer los restaurantes de la ciudad para hacer demostraciones y llegar a acuerdos en los que recibiríamos un porcentaje por cada venta realizada con mi receta. Con suerte, con el tiempo nos convertiríamos en una franquicia importante en la ciudad. En resumen, ya había trazado un plan completo para el futuro. Sin embargo, no había previsto un factor crucial que acabaría causándome numerosos problemas. Almond. Has estado trabajando en esos documentos sin descanso durante 5 horas seguidas. Es hora de que tomes un descanso, exclamó Oríctes con el ceño fruncido. La habitación estaba abarrotada de documentos, con nuestro protagonista trabajando en medio de ellos, visiblemente cansado. Ecitón lucía completamente desaliñado en su disfraz de halmón, con la melena totalmente desordenada y enormes bolsas bajo los ojos. Si se observaba detenidamente, incluso se podía ver cómo la burocracia estaba devorando lentamente su alma. Pero tengo que terminar con todo este papeleo lo antes posible para que todo salga correctamente, contesté con un tono de muerto en vida. Por Celestia, si no fuera por mí, apostaría a que no dormirías ni comerías bien debido a tu enfoque obsesivo en el trabajo. Déjalo para después, te ves hecho un asco en este momento, declaró para proceder a cargarme. No intenté hacer nada al respecto porque sabía que no había manera de que me soltara, además de que estaba demasiado cansado como para intentar defenderme. Lo siento, es que realmente quiero que salga todo bien, confesé, sintiéndome un poco culpable por hacerlo preocuparse, a lo que él soltó un suspiro. Sé que no tienes malas intenciones, pero tienes que priorizar las cosas. Tu salud debería ser lo más importante. No solo te llenas de trabajo con todo este papeleo, sino que también aumentaste el entrenamiento añadiendo esas clases de parkour a las que vamos, y si eso no fuera suficiente, en los pocos tiempos libres que tenemos te la pasas estudiando. No dejas descansar correctamente tu cuerpo ni tu mente, y déjame decirte algo, eso te va a traer serias consecuencias a futuro, declaró con un tono de voz que usaría una madre para reprender a su hijo, mientras se dirigía a mi cuarto. Él tenía razón. En estos meses me había abrumado con actividades. En primer lugar, me inscribí en clases de parkour para mejorar mi movilidad y desenvolverme mejor en la ciudad, por si surgía alguna emergencia o tenía que huir. Además, me propuse estudiar todo lo posible para estar preparado ante cualquier eventualidad. Sin embargo, no podía negar que también lo hacía para satisfacer mi propia curiosidad. En mi vida anterior, no había tenido la oportunidad de ver ni hacer nada especial. Maldición. Ni siquiera había salido de mi ciudad natal. No obstante, en este nuevo mundo, había presenciado cosas que ningún humano había tenido el placer de ver. Las bestias míticas eran reales y el concepto de la magia en sí era fascinante. Cada vez que terminaba un libro, mi curiosidad no se saciaba, al contrario, surgían más preguntas y debía seguir investigando.
Tenía que admitir que, al estar a salvo de peligros mortales y mantenerme alejado de cualquier amenaza, disfrutaba de lo que este nuevo mundo me ofrecía. Sin embargo, todo esto no había venido sin un precio que pagar, y el costo había sido el excesivo trabajo al que me había sometido. Hay que aprovechar cada segundo que tenemos si queremos tener la mayor posibilidad de éxito. No obstante, admito que me he pasado un poco, confesé un tanto avergonzado. Un poco nomás. Quedarse dormido por el cansancio en cualquier sitio dice más que un poco, comentó burlonamente. Bueno, ya lo admito, me pasé con el trabajo. ¿Contento? Diablos, pareciera como si fueras mi madre, respondí, ya cansado de todo. No sería así si alguien se cuidara mejor, pero bueno, no te preocupes por el trabajo, yo me encargo de las cosas por esta noche, dijo, y antes de que me diera cuenta, ya estaba en mi habitación. Sin previo aviso, me lanzó a la cama como si fuera un saco de papas. Hay algo llamado delicadeza, ¿sabes? Exclamé por la brusquedad de este, a lo que él solo rodó los ojos. Ni que te atrape trabajando de nuevo, porque no seré tan amable la próxima vez, amenazó antes de irse y cerrar la puerta. Bueno, lo intenté. No veo nada de malo en descansar por esta noche. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pensé mientras entraba lentamente al reino de Morfeo. Era de noche en la ciudad de Canterlot. Las calles estaban vacías y el silencio era abrumador. Afuera del hogar de nuestro protagonista, parecía que no había señal de vida, sin embargo, este no era el caso. En las sombras de un callejón cercano, se podía distinguir la silueta de un pony moviéndose con sutileza. Con paso lento y meticuloso, se acercó a la puerta, forzándola para entrar. Una vez dentro, se dirigió directamente a un mueble de la casa y movió uno de los cajones para descubrir una caja fuerte. De sus alforjas, sacó un aparato que recordaba a una pistola de clavos, pero con un aspecto mucho más rudimentario. Este tenía un cristal que brillaba levemente en el centro. Apuntó a la caja en una posición específica y de este empezó a salir un leve láser que parecía cortar la caja. El pony había hecho un agujero en la caja y empezó a guardar el dinero que había dentro con una rapidez casi desesperada. Una vez listo, procedió a irse con una velocidad sorprendente. Después de salir de la casa, corrió como si su vida dependiera de ello hasta que llegó a un callejón alejado de todo y se sentó contra una pared. Por un segundo, parecía que el misterioso ladrón se iba a hiperventilar, con su pecho subiendo y bajando a una velocidad sorprendente. Estuvo así un buen rato hasta que finalmente pareció calmarse un poco. ¿Lo hice? Susurró el misterioso individuo. ¿Realmente lo hice? Dijo con un tono decepcionado en su voz, pero su reflexión fue interrumpida por un repentino golpe que recibió en la cabeza. El dolor lo invadía. El golpe había sido demasiado fuerte y sorpresivo. No podía levantarse por el dolor y el mareo, ni le dieron tiempo para hacerlo. Sin ninguna advertencia, recibió otro golpe en el estómago que le sacó todo el aire de los pulmones. Después, sintió cómo le quitaban el peso de sus alforjas. Disculpa, pero esto me pertenece, dijo una silueta desde las sombras. Al escucharlo, entró en desesperación. Utilizó toda su fuerza de voluntad para poder concentrarse y, finalmente pudo verlo. Era uno de los ponis a quien se había atrevido a robar. No, murmuró con un tono desesperado. Parece que me conoces. Al menos te diste el tiempo de estudiar a quienes robas, declaró el pony terrestre, su voz resonando sin emociones. Por favor, no me hagas daño. Tienes que entender, estoy desesperado. Perdí mi casa, mi esposa me dejará y se llevará a mi pequeña. Necesito ese dinero, yo solo quería... decía frenéticamente el semental, pero fue interrumpido con brusquedad. Ni lo intentes. No creas que me vas a engañar, declaró, preparando otro golpe, a lo que el otro equino solo se encogió sobre sí mismo, preparándose para el impacto. Marble, ya fue suficiente. Exclamó una voz detrás de ellos, y por un instante pareció que todo se había congelado. Hermano, ¿qué haces aquí? Deberías estar durmiendo, cuestionó sin quitarle los ojos al pony en el suelo. Bueno, estaba durmiendo tranquilamente hasta que sentí algo fuera de lugar, si me entiendes a qué me refiero, dije mientras me acercaba a mi amigo disfrazado. Estaba refiriéndome al olor, al miedo y nerviosismo que impregnaban la casa en ese momento, tan fuertes que me habían despertado. Me costó un poco levantarme por el cansancio, pero cuando por fin lo hice, imagínate mi sorpresa al salir a investigar y ver nuestra caja fuerte con un agujero enorme, además de que no te encontraba en ninguna parte. Toma, ya sabes qué hacer.
Expliqué antes de entregarle una cuerda para que lo sujetara. Tengo que admitir que casi me da algo cuando no vi el dinero, sin embargo, al no encontrarte, decidí seguir tu rastro hasta acá, y tengo que admitir que esas clases de parkour realmente dan resultado, comenté mientras revisaba que todas nuestras pertenencias estuvieran en su lugar. Bueno, no puedo creer que una de las pocas veces que logro que descanses suceda esto. Resopló, ya habiendo amarrado al ladrón en una esquina. No te preocupes, lo intentaste, pero algo que he aprendido es que no habrá descanso para mí en esta vida. Con suerte en la siguiente lo tenga, declaré, recordando una frase de una serie que había visto hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué quieres hacer con él? Preguntó mientras comprobaba si el semental tenía algo escondido. Era una buena pregunta. Normalmente, no tendría problema en dejar que Oryctes se encargara para luego dejarlo seco de amor. Sin embargo, esta ocasión era diferente. No me considero alguien bueno. Estoy seguro de que estoy muy lejos de serlo, pero me gusta pensar que aún me queda algo de decencia humana. Por lo general, cuando nos alimentamos de alguien, me aseguro de que nuestra víctima no sea alguien inocente. Observo su modo de actuar y sus sentimientos. Por lo general, este tipo de ponis se dejan influir por sus emociones más intensas y son fáciles de identificar. Odio, ira, frustración, arrogancia. Son características claras que uno puede detectar en estos tipos de criaturas. No obstante, en esta ocasión era diferente. Ahora no sentía nada de eso, solo podía detectar miedo, tristeza, culpa, desesperación. Había algo en mi interior que no me dejaba tranquilo. Entonces decidí ganar algo de tiempo para poder escoger correctamente y despejar mi mente. Primero, quítale el pasamontaña, ordené, y él lo hizo de inmediato. Me llevé una leve sorpresa al ver la identidad del pony. Era de color azul oscuro, con pupilas más angostas que las de un pony normal, lo que le daba un aspecto vampírico. Este pensamiento se complementaba con los colmillos que se lograban visualizar. Era un testral, una rama poco conocida de los ponis. Era la primera vez que veía uno en persona. Solo había podido leer sobre ellos en el pasado, y la información que había encontrado no era gran cosa. Sin embargo, descarté esos pensamientos para enfocarme en el momento. Entonces, mi nocturno compañero, ¿me dirás si alguien más te acompaña, o qué pretendías al robarnos tan descaradamente? Te aconsejo que respondas con la verdad si no quieres que mi hermano se encargue. Como ya lo habrás notado, él no es tan tolerable como yo, cuestioné, fijándome en sus reacciones. Estoy solo, lo juro. Por eso el láser, para entrar y salir antes de que supieran lo que pasó, respondió apresuradamente. No necesitaba de mi habilidad de sentir emociones para notar el miedo que éste sentía. Interesante, hablando del láser, ¿de dónde lo conseguiste? Es una pieza interesante de tecnología, ¿no es algo que se consigue en cualquier lugar?, pregunté, sin poder evitar la curiosidad mientras inspeccionaba la herramienta. Lo construí. Por favor, tienes que entenderme. Estaba desesperado, lo perdí todo y se van a llevar a mi pequeña. Yo solo quería... comenzaba a decir el testral, pero no pude evitar interrumpirlo por la sorpresa. Espera un momento, ¿tú lo hiciste?, cuestioné, sin poder evitar que el asombro se notara en mi voz. Él se quedó en silencio un momento, como si estuviera pensando si hablar era buena idea o no, hasta que finalmente se soltó. Antes de todo esto, yo era asistente de un unicornio que le gustaba hacer aparatos. Normalmente, me pedía ayuda organizando sus trabajos y me explicaba cómo funcionaban estos, además de cómo los hacía para que lo ayudara. Todo iba bien hasta el día que me inculparon de un robo en el laboratorio. No pude alegar al respecto por el simple hecho de ser un testral, y terminaron despidiéndome. Desde entonces, mi vida se vino abajo. Si ya por ser un testral era difícil conseguir trabajo en este lugar, ahora, con la acusación de ser un ladrón, era peor. Nadie quería contratarme. Con el tiempo, los problemas se acumularon y mi esposa decidió separarse de mí, llevándose a mi hija. Necesitaba el dinero para poder verla de nuevo. Con los conocimientos que había recolectado, más algunos materiales que tenía de mi viejo trabajo, hice esa cosa. Pero no tenía ni idea de qué hacer a continuación, y fue ahí cuando escuché sobre ustedes. Su crecimiento era impresionante, pero aún no eran lo suficientemente grandes como para que fueran peligrosos. Pensé que era mi oportunidad y que ustedes podrían recuperarse con el éxito que han tenido. Sin embargo, me equivoqué, confesó con un tono totalmente deprimido. ¿Me estás diciendo que con tan solo comentarios y lecturas, además de un poco de chatarra que tenías guardada por ahí, lograste crear un artefacto que pudo atravesar fácilmente una caja fuerte de alta calidad? Cabe recalcar, y lo primero que se te vino a la mente fue que deberías usarlo para cometer un crimen? Pregunté mientras levantaba una ceja, y se apagaba la chispa de irritación que tenía en mi interior. ¿Qué más podía hacer?
Los Testral somos una casta rechazada por la sociedad. Si no naces con alguien cercano en un puesto de importancia, no importa lo talentoso o capaz que seas. Simplemente no te tomarán en cuenta, replicó con frustración. Sabía que los ponis no eran la raza más abierta y era evidente su sentido de superioridad frente a otras especies. Sin embargo, segregar una parte de su propia población solo por diferencias físicas me resultaba ridículo, aunque no lo veía imposible. Recordé cómo los humanos hacíamos lo mismo. Por color de piel, estatus, sexualidad. Siempre había algo para discriminar. Me entristecía que esta problemática existiera incluso en este mundo. Sin embargo, ignoré este malestar que sentía al respecto, ya que me di cuenta de que esta era una ocasión perfecta para conocer mejor esta segunda cara de los ponis. Sabía que debía llegar hasta el fondo de todo esto para saber qué decisión tomar al respecto. Pero, ¿por qué tratarlos así? No le veo el sentido, pregunté con genuina curiosidad. Se nota que no eres de Canterlot. Te mentiría si te dijera que sé la historia completa, pero como ya no tengo nada que perder, te diré lo que sé. En resumen, hace mucho tiempo había dos princesas gobernantes. La princesa Celestia, monarca del sol, y su hermana menor Luna, soberana de la noche. Ambas gobernaban en armonía hasta que un día, no sé por qué razón, la princesa Luna intentó rebelarse contra su hermana mayor y falló. Como consecuencia de todo eso, y por la lealtad que tenían los testrales de esa época hacia la menor de las monarcas, se perdió toda credibilidad y respeto hacia nuestra casta, condenándonos al olvido y la discriminación. Confesó, con un tono excesivamente cansado. Es interesante tu historia, pero no recuerdo haber leído nada sobre esta rebelión, dije, teniendo una posible respuesta en mente, pero quería confirmarla. No me extraña. Celestia ha censurado esta parte de la historia. La única manera de que yo sepa esto es por las tradiciones orales de mi familia, que se han transmitido de generación en generación, respondió. Nos quedamos en silencio unos segundos, con la tensión sintiéndose en el aire. Estaba atrapado en mis pensamientos en conflicto sobre lo que tenía que hacer al respecto, pero estos fueron interrumpidos por el equino que nos acompañaba. ¿Qué van a hacer conmigo? Ya no lo soporto. Yo no quería que nada de esto sucediera, pero como siempre lo arruiné todo, expresó, lo que ocasionó que me adentrara aún más en mis meditaciones. La parte de mi mente que buscaba la seguridad y la comodidad me decía que simplemente lo entregara, que no me metiera en problemas innecesarios, que no era asunto mío. Realmente quería escuchar esa parte con todo mi ser y evitar todos los problemas, pero otra parte de mí, aún más grande, no me lo permitía. Una parte negativa de poder sentir las emociones de los demás era que no podía evitar ponerme en su lugar. Durante toda la conversación, busqué cualquier indicio de mentira, cualquier emoción que no calzara con la situación o que lo delatara, pero no encontraba nada. Todo lo que me contaba este pony era verdad, o tuve la mala suerte de encontrarme con el mejor mentiroso de Canterlot. Intenté imaginar cómo hubiera sido mi vida si hubiera nacido en su misma situación. Después de perderlo todo por la discriminación de la sociedad, ¿hubiera seguido el camino correcto o hubiera entrado en desesperación y cometido una estupidez, como muchos otros lo habían hecho? Reflexioné al respecto y llegué a una conclusión que no me gustaba. Sabía que lo que iba a hacer era algo ingenuo y estúpido de mi parte, pero simplemente sabía que mi conciencia no me iba a dejar tranquilo si no lo hacía. Ya habiéndome decidido, tragué mis inseguridades y finalmente hablé. Marble, libéralo, ordené. Este levantó una ceja ante la orden, pero no dijo nada al respecto y procedió a hacerlo. Espera, ¿qué? Preguntó incrédulo el testral. Si estuviéramos en otra situación, su rostro me hubiera parecido gracioso. ¿Cuáles son tus antecedentes antes de todo esto? Cuestioné, mirándolo directamente a los ojos. Ninguno, aparte de lo que ya te he dicho. Si quieres, puedes buscarlo. Soy Moon Knight, respondió apresurado, aún sin quitar la sorpresa de su voz. Bien, Moon Knight, esto es lo que haremos. Te voy a liberar y me voy a olvidar de todo esto. Tomaste una mala decisión hoy, sin embargo, está claro que eres un genio y no tienes aspecto de ser alguien malo. Sería un desperdicio que alguien como tú terminara en la cárcel. Pero déjame decirte algo. El crimen puede parecer la única opción viable y la única manera de sobrevivir, pero al final solo te traerá desespero. Sé que las cosas se ven difíciles, y por eso te ofrezco lo siguiente, dije antes de suspirar. Si quieres, puedes trabajar para mí. No te voy a mentir, tengo mucho trabajo entre cascos, y la paga al principio no será una maravilla, pero será dinero de verdad. Si aceptas, me aseguraré de dar lo mejor de mí para ayudarte a salir de tu situación. No será fácil, lo admito, pero no lo veo imposible de resolver, declaré seriamente, viendo cómo por fin estaba desatado. ¿Qué? Preguntó totalmente desconcertado.
Como dije antes, sería una pena que alguien como tú terminara en la cárcel. Te ves como alguien bueno y no podría dormir tranquilo pensando que alejé a un padre de su hija. No me gustaría darle un disgusto a tu pequeña, confesé con una sonrisa. ¿De verdad? Preguntó el poli, mirándome con esperanza. Asentí, y él me quedó mirando, aún procesando la situación. La esperanza rebosaba en sus ojos, y pude ver cómo estos se humedecían. De repente, sentí cómo era empujado hacia atrás y atrapado en un fuerte abrazo. Me quedé totalmente congelado por el inesperado gesto. Gracias. Oh, por Celestia, muchas gracias. Sollozó, mientras derramaba sus lágrimas en mi pecho. Me habría empezado a preocupar por la situación, pero algo me llamó la atención. Su voz no sonaba con tristeza, sino todo lo contrario. Sonaba como si estuviera lleno de alegría y alivio. Todavía sin saber cómo reaccionar, principalmente porque no estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, miré a mi compañero en busca de ayuda, pero este solo se limitó a levantar los hombros. Tranquilo, está bien. Todos cometemos errores. En lo personal, tengo la creencia de que todos merecemos una segunda oportunidad, dije intentando consolarlo mientras le daba unas palmaditas incómodas en la espalda. Estuvimos así un buen rato hasta que finalmente logró tranquilizarse. Lo siento, no pude controlarme, dijo con vergüenza mientras nos separábamos y se arreglaba un poco su aspecto. No te preocupes, es normal después de todo lo que has pasado. Entonces, supongo que aceptas, comenté intentando cambiar de tema. Por supuesto. La única razón por la que intenté esta estupidez fue porque no tenía otra opción, declaró con vergüenza en su voz. Bueno, nos vemos mañana para aclarar los detalles. Ya sabes dónde encontrarnos, dije para que él soltara una risa nerviosa. Muchas gracias por esta oportunidad. Te aseguro que no te arrepentirás. Prometo que daré lo mejor de mí, declaró con una sonrisa en su rostro. Eso espero, dije para empezar a marcharnos. Caminamos un rato en silencio hasta que estuvimos seguros de que estábamos completamente solos. ¿Estás seguro de esto? Preguntó el cambiante disfrazado mientras cargaba todas las cosas robadas. Veo potencial en nuestro nocturno compañero. Digo, si no fuera por nuestra capacidad especial de detección, no lo habríamos descubierto. Además, ya demostró ser inteligente. Solo necesita apoyo, contesté para mostrarle una sonrisa. Además, no era mentira que necesitábamos ayuda. ¿No eras tú quien hace poco me amenazó por trabajar demasiado? Pienso que tener unos cascos extras nos ayudaría con todo ese papeleo que tenemos. Como dijo alguien sabio, a veces la mejor forma de resolver tus propios problemas es ayudando a alguien más, complementé, a lo que él solo rodó los ojos. Un día de estos tu compasión será nuestra perdición, pero bueno, confío en ti. Sin embargo, no le voy a quitar los ojos de encima, declaró con seriedad en la última parte. Y no esperaría menos, comenté al ver que ya habíamos llegado a nuestra casa. Maldición, olvidé cómo estaba la puerta, gemí al darme cuenta del trabajo extra que tendría por las reparaciones, a lo que solo escuché una leve risa de mi compañero. Ocho meses han pasado desde que llegué a Canterlot, y tengo una sola palabra para describir cómo ha sido mi estadía en esta ciudad. Productivo. Intentaré resumir de la mejor manera todo lo que ha pasado en este lapso. Creo que la mejor manera de empezar sería contando qué sucedió después de nuestro peculiar encuentro con nuestro nocturno amigo. Gracias al creador, no me había equivocado con él, y a primera hora del día siguiente, estaba esperando afuera de nuestra puerta, aún sin arreglar. Fue una situación un poco cómica, principalmente porque había llegado tan temprano que aún no estábamos preparados, pero aparte de eso, no ocurrió ningún inconveniente con él. Como prometí, le di trabajo y no tardó en demostrar su valía. En poco tiempo, mostró su talento en administración y organización, ayudándonos enormemente con nuestra carga de trabajo. Una vez preparados, decidí ejecutar mi plan de expansión que había ideado previamente, y resultó ser un éxito rotundo. Crecíamos a buen ritmo, pero el aumento en las ventas nos obligó a contratar más personal. En este aspecto, opté por adoptar la filosofía de ayudar a los ponis necesitados. Esto se debía en parte a mi experiencia con mi compañero vampírico, pero también a la situación en Canterlot, una ciudad centrada en los unicornios, donde otras tribus tienen dificultades para encontrar trabajo. Esto es especialmente cierto para casos especiales como el de Moon Knight, que representaba una problemática social. Consideré que al abordar estas problemáticas, estarían más dispuestos a trabajar conmigo, lo que facilitaría la contratación. Sin embargo, esta decisión tuvo consecuencias inesperadas.
Propulsó rápidamente mis objetivos, ya que comencé a recibir reconocimiento y fama entre los ponis por la ayuda que brindaba. Esto, junto con la calidad de nuestros productos, me estableció como una figura relevante en la ciudad. Mi plan de expansión se vio enormemente beneficiado, y la empresa y franquicia Mane Industries ya se habían establecido en Canterlot. Sí, le robé el nombre a Iron Man. En definitiva, todo había salido mejor de lo esperado, pero aún me quedaba camino por recorrer. Sin embargo, con el tiempo que he tenido, creo que he logrado un avance asombroso. Además, he podido hacerme de buenos contactos e información que seguramente le gustaría a la reina. Por lo menos por ahora, puedo dormir tranquilo pensando que no me ejecutarán por no cumplir mi labor. Lo único que me preocupaba era no saber cómo compartir esta información sin correr ningún riesgo. Tenía esta sensación de estar siendo observado, y no me he atrevido a hacer ningún movimiento importante por esto. Sabía que podría estar siendo demasiado paranoico al respecto, pero era un firme creyente de la frase es mejor prevenir que lamentar, y este pensamiento me había salvado innumerables veces en el pasado. No iba a empezar a dudar ahora. Ahora mismo estaba tomando un descanso después de un largo día de trabajo junto a mi confiable compañero. Oye, Almond, ¿puedo preguntarte algo? Inquirió mi amigo disfrazado mientras buscaba algo en las estanterías, dándome la espalda. Claro, lo que sea, contesté mientras dejaba un libro en las alturas con mi magia, mientras realizaba unos movimientos con las pezuñas. ¿Por qué siempre, cuando parece que nadie te ve y usas tu magia, haces ese movimiento extraño con los cascos? Cuestionó con curiosidad en su voz. Me quedé congelado unos segundos por la sorpresiva pregunta. En realidad, era un asunto infantil de mi parte. Cada vez que usaba mi magia y sentía que nadie me estaba viendo, no podía evitar hacer los movimientos que hacían los jedis al mover objetos con la fuerza. Sabía que era algo sin sentido de mi parte, pero simplemente lo hacía para mi propio disfrute. Era algo que sencillamente no podía evitar. Bueno, para ser sincero, es algo infantil de mi parte, pero lo hago por una saga de libros llamada Star Wars. La leí hace tiempo y en ella, los personajes principales hacían esos movimientos cuando usaban sus poderes, y no puedo evitar imitarlos, mentí a medias sin saber cómo explicar el origen de esta extraña manía que tenía. Suena interesante, ¿de qué se trata? Consultó mientras enfocaba su atención en mí. En resumen, se trata de monjes espaciales del futuro que luchan contra el mal con espadas láser, contesté sin pensarlo mucho. No escuché ninguna respuesta de su parte, así que me giré para ver qué había sucedido y me di cuenta de que él solo me estaba mirando con una cara de póker. No sé qué es peor, la terrible manera en que lo resumiste o que me haya entrado genuina curiosidad sobre esa historia. Tienes gustos peculiares, ¿sabías? Comentó, aún sin cambiar su expresión. Hey. No tienes ningún derecho de juzgar mis gustos, señor. Lloré por una novela romántica, respondí con un tono levemente indignado. No te metas con la duquesa, dijo. Sí, es una obra literaria de altísimo nivel que te toca el corazón, contestó igualmente indignado. Empezamos a discutir por nuestros gustos. No sé cuánto tiempo estuvimos así, pero fue más tiempo del que me gustaría admitir. Sin embargo, nuestra pequeña discusión fue interrumpida por alguien que tocaba la puerta. Maldición, ¿quién será? Se suponía que era nuestro tiempo libre, comenté con irritación. No sé, pero si alguien nos llama debe ser por algo importante. Recuerda que dijiste que nadie nos llamaría, al menos que fuera totalmente necesario, declaró con seriedad. Odio cuando tienes razón, contesté, para proceder a abrir la puerta. Al hacerlo, pude ver a Moon Knight. Este estaba muy cambiado comparado desde nuestro encuentro en ese callejón. Ahora parecía todo un pony de negocios, con traje y todo. Él era uno de los pocos ponis de confianza que tenía y el principal administrador para mis asuntos. Al verlo, supe que era un asunto crucial. Además, otra señal era que lucía nervioso, con sudor recorriendo su rostro. Disculpe, señor, pero esto es urgente, dijo apresuradamente el testral. ¿Qué sucede, Mon? Te ves terrible, dije, observando su estado. Eso no importa ahora. Nos llegó una carta de la realeza, declaró, mostrándome el sobre. Espera, ¿qué? Exclamé, quitándole la carta de los cascos. La habitación se quedó en silencio por la anticipación mientras leía. Una vez que terminé no pude evitar quedar en shock. ¿Qué sucedió, hermano? Preguntó Orites, agitándome para que reaccionara. Hemos sido invitados a un evento, y la anfitriona principal es la mismísima princesa Celestia, balbuceé, aún sin creerme la noticia. ¿Qué? Exclamaron ambos ante la sorpresiva revelación.
Oigan, ¿cómo estoy? Preguntó nerviosamente Marble, mientras se revisaba en el reflejo de la ventana. ¿Estás bien, hermano? Por Celestia, ni Mon está tan nervioso, y eso que es su primera vez en un evento de este tipo. Respondí señalando al susodicho que, aunque igualmente inquieto, parecía llevarlo un poco mejor. No me culpes. Sabes que no estoy acostumbrado a estar rodeado de tantos ponis, y no todos los días asistes a un evento de la realeza. Replicó a la vez que se peinaba de nuevo. El estado de Oryctes era comprensible. Aunque había mejorado en sus habilidades sociales en los últimos meses, aún le faltaba mucho por aprender y era evidente que se encontraba fuera de su elemento. Por mi parte, era todo lo contrario. Una de las ventajas de ser el rostro principal de la compañía era que había sido invitado a bastantes reuniones, principalmente para establecer contactos o negociar algunos tratos. Gracias a esto, ya me había familiarizado con este tipo de situaciones. Tranquilízate, lo vas a hacer bien. Déjame darte un consejo. Concéntrate en lo tuyo y estarás bien. Todo el mundo estará pensando en sí mismo y en sus propios intereses, así que no van a estar pendientes de nosotros. Además, en el peor de los casos, te van a criticar, hagas lo que hagas. Así que, al tártaro con ellos. Expresé con confianza. Por un momento, el cambiaformas pareció reflexionar al respecto antes de esbozar una sonrisa. Tienes razón, al tártaro con ellos. Qué irónico que tú, entre todas las criaturas, seas el que me aconseje relajarme. Proclamó burlonamente. Decidiendo pasar por alto ese comentario por el bien del momento, dirigí mi atención hacia nuestro compañero nocturno. ¿Y tú, cómo lo llevas? Cuestioné, percibiendo una leve alteración en sus sentimientos. Para ser honesto, señor, aún no puedo creer que todo esto esté sucediendo. Hace poco estaba en las calles y, mírame ahora, estoy en camino a una reunión de la élite. Si me hubieran dicho en el pasado que estaría en esta posición en la que estoy ahora, honestamente no le hubiese creído. Contestó con sinceridad antes de quedarse en silencio por unos segundos. Sin embargo, ¿estás seguro de esto? No voy a mentir, realmente me sorprendió cuando usted me dio esa invitación extra. No obstante, usted ha hecho tanto por mí que siento que no me lo merezco. Confesó apenado. Y ahí es donde te detengo, interrumpí, notando hacia dónde se dirigía. Antes que nada, decidí traerte conmigo porque has trabajado tanto o incluso más que nosotros. Has demostrado tu valía con tu increíble dedicación, y durante el corto tiempo que hemos estado juntos, he visto qué tipo de criatura eres, Mon. Y honestamente, aparte de mi hermano aquí presente, eres el único que realmente quiero que me acompañe en este momento tan importante para mí. Te has ganado mi confianza, lo cual no es algo fácil de lograr. Así que cambia esa actitud negativa, porque te has ganado estar aquí, amigo mío, declaré con firmeza. Tras mis palabras, pude sentir cómo sus sentimientos se disparaban. Nunca dejaría de sorprenderme por lo increíblemente emocionales que podían ser los ponis en ocasiones. Gracias, de verdad necesitaba escuchar eso, señor. Expresó, luciendo mucho más contento. ¿Qué te dije sobre llamarme señor? Estamos en confianza, además de que tenemos más o menos la misma edad. Comenté con una sonrisa. Lo siento, pero no puedo dejar de hacerlo. Después de todo lo que ha hecho por mí, lo mínimo que puedo hacer es tratarlo con el respeto que se merece. Declaró con total seguridad. Me limité a rodar los ojos. Ya habíamos tenido esta conversación antes y sabía que no importara lo que le dijera, él no iba a cambiar de opinión. Realmente, cuando se lo proponía, Mon podía llegar a ser verdaderamente terco. Esta actitud hacia mí me resultaba extraña, pero curiosamente agradable. Cambiando de tema, ¿cómo te ha ido con tu familia? Interrogué seriamente. Pude notar cómo su expresión se volvía inmediatamente un tanto incómoda. Bueno, para ser honesto, podría haber sido peor. Gracias a usted, el proceso se agilizó de sobremanera. Al final, decidimos separarnos definitivamente porque, después de todo lo vivido, las cosas ya no volvieron a ser lo mismo entre nosotros. Sin embargo, logramos llegar a un acuerdo, así que al menos no habrá problemas para ver a mi pequeña. De verdad, no tengo palabras para expresar mi gratitud por toda la ayuda que me has brindado. Proclamó con una suave sonrisa al final. Es bueno escuchar que las cosas se pudieran estabilizar. No hay necesidad de que lo agradezcas. Que estés feliz con tu hija es recompensa suficiente para mí. Expresé con sinceridad. Realmente es alguien bueno. Ojalá hubiese más ponis como usted, dijo con una dulce expresión. Esas palabras hicieron que la culpa me golpeara como un padrastro borracho. Un buen pony, sí, claro. Si tan solo supiera la verdad, no tendría esa opinión sobre mí. Sabiendo que este torrente de pensamientos no me ayudaría en nada, le asentí asegurándome de parecer adecuadamente conmovido, para luego enfocar mi atención en el exterior del carruaje.
Muchachos, ya llegamos, avisé, viendo cómo se asomaban por la ventana. Era una vista espléndida. Había un gran prado que se notaba desde lejos que estaba bien cuidado, lleno de plantas cuyos nombres desconocía. Sin embargo, algo que era seguro es que eran un deleite para la vista. Además, las acompañaban decoraciones de una calidad que nunca antes había visto. Un respingo audible de parte de Mon me dio a entender que no era el único asombrado ante la majestuosa imagen, pero sin lugar a duda, lo que más destacaba era el palacio. Este era un edificio excesivamente grande como para no dejarse impresionar. Si tuviera que elegir una palabra para describir el lugar, sería mágico. Curiosamente, me hizo recordar a los típicos castillos que se encuentran en una película de Disney. Tragando la saliva que no sabía que había acumulado, decidí romper el incómodo silencio que se había formado por la intimidante vista. Un poco exagerado de su parte, si me lo permiten decir, comenté con falsa indiferencia. Mis compañeros recuperaron la compostura, borrando la expresión de asombro de sus rostros. Tienes razón, ¿acaso intentarán compensar algo? Declaró mi socio disfrazado, decidiendo imitar mi aparente displicencia al mismo tiempo que alisaba innecesariamente su traje. Después de esa primera impresión, no ocurrió nada interesante en el camino que valiera la pena comentar. Siguiendo todos los protocolos adecuados, llegamos a la entrada sin tener ninguna complicación. Mientras esperábamos que revisaran nuestras entradas, pude sentir el familiar escozor que siempre me advertía cuando algo no iba bien. No había ninguna causa identificable para mi creciente inquietud, sin embargo, había algo que alertaba a mi subconsciente. Tenía el presentimiento de que alguien me estaba acechando. Observé disimuladamente a mi alrededor en busca del peligro que alertaba mis sentidos, y fue entonces cuando la visualicé. Por el rabillo del ojo, logré observar a una yegua de pelaje color amarillo crema, con una melena color rubí. A simple vista, no tenía nada de especial, pero había algo en ella que me llamó la atención: su mirada. Estaba completamente inmóvil, con una expresión que conocía realmente bien. Era la mirada de un depredador que está estudiando a su presa. Afortunadamente, ella no se había dado cuenta de que me había percatado de su presencia. Anteriormente, había sido honesto con mi compañero nocturno cuando le había explicado las razones por las cuales lo había traído. Sin embargo, esos no eran los únicos motivos por los cuales lo había hecho. Con el tiempo que había trabajado con él, me había dado cuenta de que tenía un profundo conocimiento sobre cualquier ámbito de la ciudad y de sus figuras públicas. Si le preguntaba algo y le daba el tiempo suficiente, estaba seguro de que podría resolver casi cualquier duda que tuviera. Nunca hice demasiadas preguntas sobre cómo conseguía gran parte de la información, ya que sospechaba que algunas respuestas solo me complicarían la vida. Oye, Mon, ¿conoces a la yegua de allá atrás? La de color amarillo crema. Intenta ser discreto, por favor, cuestioné en un tono tan bajo que casi parecía un murmullo. Él pareció un poco sorprendido por la pregunta, pero no dejó que se mostrara. Estuvo unos segundos en silencio intentando reconocerla, hasta que una chispa de reconocimiento pasó por sus ojos. Casi no la reconozco por su cambio de look, pero ahora que la veo bien, estoy seguro de que ella es Amber Kisses. Susurró sigilosamente. Me tomé un momento intentando recordar quién era, ya que su nombre me sonaba realmente familiar, pero no logré ubicarlo. Ella es una reportera, una de las más importantes de Canterlot. Si sucede algo en esta ciudad, te aseguro que ella siempre será de las primeras en enterarse. Complementó, dándome al fin una idea de quién era. Había leído varios de sus artículos y tenía que admitir que era sorprendente el nivel de detalle en ellos. La busqué nuevamente por el rabillo de mi ojo, pero ya no estaba. No niego que sentí un escalofrío pasar por mi espalda al no poder encontrarla, sin embargo, no tuve tiempo para reflexionar al respecto porque ya era nuestro turno para entrar. Dentro, el ambiente era el esperado, uno de riqueza y lujos. Como tenía por costumbre en este tipo de eventos, me dediqué a pasear entre las multitudes con los ojos y oídos bien abiertos para captar la máxima cantidad de información posible. Daba una sonrisa por aquí y un apretón de casco por allá. Cada movimiento lo realizaba con la misma preparación que utilizaría en el campo de batalla para asegurar mi supervivencia. Desde que entré en este mundo de privilegios, sabía que no pertenecía verdaderamente a él. Lo ocupaba únicamente como una fuente de información y un lugar para formar contactos que me ayudarían a cumplir mis objetivos. Mientras circulaba, me informaba con mi vampírico compañero sobre las figuras más importantes y hacía una lista mental con los nombres de los ponis que miraban de mala manera a Mon. Sabía que en un futuro cercano tendría que proporcionar información valiosa para estar del lado bueno de la reina, y si no tenía otra opción, al menos haría que el daño fuera hacia quienes se lo merecían.
Puede que suene hipócrita, pero incluso en la posición en la que estoy, me gustaría tener la conciencia tranquila para poder dormir en paz. Una cosa que me sorprendió fueron mis compañeros. Durante el tiempo que estuvimos aquí, no mostraron ni una pizca del nerviosismo anterior y me acompañaban como si hubieran frecuentado la alta sociedad desde su nacimiento. Irradiaban un aire de confianza que era notable y verdaderamente daban la impresión de que se la estaban pasando bien. El resto de la reunión no prometía nada emocionante, o eso pensaba hasta que salió un guardia. Anteriormente, había anunciado la llegada de los ponis de mayor importancia, pero estaba claro que esta era una ocasión especial, ya que ahora parecía levemente nervioso. Llamó la atención de los presentes y lentamente el parloteo cesó. Damas y caballeros, ante ustedes, Su Majestad la Princesa Celestia, manifestó, finalizando con una elegante reverencia. Hay algo que debo reconocer sobre los ponis, y es que sin duda alguna saben cómo hacer entradas. Desde mi llegada a Canterlot, esta fue la primera vez que pude visualizar a la princesa, y puedo confirmar que lo que me habían dicho sobre ella no era mentira. Era realmente alta y esbelta, con una melena que imitaba los colores del arco iris, pero con un toque mágico que cautivaba la vista. Su pelaje era de un tono de blanco que no podría compararse con nada que hubiera visto antes. Las luces se reflejaban en ella de una manera que me habría parecido divina si no fuera porque no creía en tales cosas. Sus ojos eran de un color púrpura que recordaba al crepúsculo. Llevaba una corona con una gema morada, así como un collar que compartía similitud con su corona. Uno podría pensar que era algo sencillo, sin embargo, puedo corroborar que ella no necesitaba más cosas. Visualizándola en persona, ahora lograba entender por qué los ponis tenían tanta fascinación con ella, y no los culpaba. Solo con estar un momento cerca de ella, pude sentir cómo su carisma llenaba el salón, ocasionando que todo el mundo se le acercara a su alrededor. Por la impresión, no lograba apartarle los ojos de encima. Ella miraba a su alrededor con una fina sonrisa en el rostro, saludando con gracia a todos aquellos que le llamaban la atención. Parecía que no iba a suceder nada más hasta que ocurrió algo que no esperaba. Nuestras miradas se cruzaron y, por primera vez desde mi llegada a esta ciudad, sentí que me encontraba cara a cara con el peligro. Experimenté algo que casi nunca me sucede. Por un instante, me quedé sin saber qué hacer. Por alguna razón, había algo en mis entrañas que me gritaba peligro al ver esos ojos púrpuras que parecían capaces de penetrar mis mentiras y engaños. Me quedé unos segundos congelado, sin saber qué hacer, hasta que sentí mi casco moviéndose. No, no lo hagas, resiste la tentación, no cometas una tontería, pensé, pero ya era demasiado tarde. Había movido mi casco de izquierda a derecha como si estuviera saludando a un viejo amigo. Cuerpo imbécil. Grité internamente ante semejante estupidez que había cometido. Antes de sumergirme en un mar de ansiedad y escenarios imaginarios, logré ver cómo ella soltaba una ligera risita. Luego, me devolvió el saludo con delicadeza y concentró su atención en otro sujeto, cuyo nombre no me esforcé en recordar. Solté un pesado suspiro que no sabía que tenía guardado, sintiéndome como si hubiera esquivado una bala por unos pocos milímetros. Mi corazón latía a 1000 por hora y estaba claro que necesitaba un momento para calmarme. Disculpen chicos, pero necesito un descanso. No se preocupen por mí, sigan con lo suyo, declaré exhausto, lo que provocó miradas extrañadas por parte de ambos, aunque no dijeron nada al respecto. Me dirigí a una mesa que se encontraba al otro lado del salón, donde se exhibía una gran variedad de platillos. Realmente necesitaba recuperarme de la reciente conmoción, y ese lugar parecía excelente para hacerlo. Además, como había aprendido, este tipo de lugares eran ideales para recoger chismes, ya que todos terminaban pasando por allí tarde o temprano. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero lo único positivo era que nadie se me había acercado, y la soledad venía bien para mi estado de ánimo. Cuando por fin logré calmarme, me encontré reflexionando sobre cómo había llegado a esta situación. Era la consecuencia habitual cuando lograba escapar por los pelos del peligro. Empecé a cuestionarme qué diablos hacía en un puesto que constantemente me ponía al borde de una muerte prematura. La respuesta era simple. No tenía otra opción. Me puse a meditar sobre por qué seguía aquí. Algunos mentían al mundo, otros a sí mismos, y luego estaba yo, que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Observé mi reflejo en el líquido de mi copa y no pude evitar pensar en la paradoja de Teseo. Después de todo lo que había pasado y los cambios que había sufrido, ¿seguía siendo yo? Odiaba esta parte de mí que era incapaz de descansar. Cada vez que me quedaba sin hacer nada, mi mente caía en un estado de melancolía y pesimismo del que me costaba salir. Por eso siempre me aseguraba de mantenerme ocupado para no entrar en ese ciclo.
Mi contemplación sobre la injusticia del universo no duró mucho, ya que una sombra se proyectó sobre mí. ¿Le molesta si me siento aquí? Preguntó una voz femenina. Cuando levanté la vista hacia la dirección de la voz, logré visualizar a una unicornio. Su pelaje era de un claro violeta, y tenía una melena de color azul marino con rayas de color rosa y morado con puntas rectas. Claro, no hay ningún problema, respondí, intentando disimular mi sorpresa. Ella se sentó en el asiento al otro lado de la mesa y sacó un platillo para empezar a comer con tranquilidad. Ninguno de los dos dijo nada más, y lentamente, volví a sumergirme en mis pensamientos depresivos. Sabiendo que no era una buena idea, decidí iniciar una conversación con la yegua que tenía a mi lado para distraer mi mente, aunque fuera un poco. Era mejor que quedarme en silencio con mis pensamientos. Bonita fiesta, ¿no te parece? Ella parecía levemente sorprendida por mi intento de comunicación. Ah, sí, claro, ¿realmente se lucieron esta vez? Contestó mientras miraba a su alrededor. Discúlpame, no me he presentado aún. Soy Almond Mane. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Expresé con una fina sonrisa. ¿Twilight Parkle? Respondió, luego mostró una expresión reflexiva. ¿Nos conocemos de algún lado? Tu nombre me suena conocido. Inquirió con curiosidad en sus ojos. Te iba a preguntar lo mismo, pero realmente lo dudo. Estoy seguro de que recordaría a alguien como usted si ese fuera el caso, contesté con honestidad mientras intentaba recordar de dónde la reconocía. Entonces, ¿qué te trae por aquí en vez de estar disfrutando de la ocasión? Ella pareció dudar antes de hablar por un segundo, así que le ofrecí mi mejor sonrisa para demostrar que estábamos en confianza. Bueno, en realidad no quería estar aquí, pero prácticamente me obligaron para que empezara a acostumbrarme a este tipo de eventos. Confesó mientras tomaba otro canapé. Qué curioso. Y pensar que hay ponis que darían lo que sea por estar aquí. ¿A qué se debe eso? Comenté con un tono levemente divertido. Pues encuentro todo esto una pérdida de tiempo. Ahora mismo debería estar estudiando o aprovechando mi tiempo haciendo algo de provecho. Declaró sonando completamente convencida de sus palabras. No pude evitar soltar un resoplido divertido, lo que hizo que levantara una ceja en respuesta. Discúlpame, pero no pude evitarlo. Me hiciste recordar cuando era un adolescente, expliqué rápidamente, tratando de evitar malentendidos. Es admirable encontrar a alguien tan dedicado a los estudios. Es un placer conocer a alguien que disfrute tanto del maravilloso mundo del saber. Por simple curiosidad, ¿qué estudias? Pregunté, buscando algo en común para continuar la conversación. Bueno, ahora mismo estaba estudiando algo de teoría mágica. Contestó, luciendo ligeramente más animada solo con nombrarlo. Interesante. ¿Te gustaría hablar sobre eso? Siempre he tenido curiosidad por ese ámbito, pero nunca he tenido a nadie con quien compartir mis opiniones, confesé, recordando aquella vez que intenté explicarle mis teorías a Orites, pero este simplemente se quedó dormido. ¿Seguro? Normalmente es algo que realmente cuesta entender. Replicó un poco incrédula. Bueno, no soy Starsuirle el barbado, pero te aseguro que puedo defenderme, declaré con confianza, observando cómo se formaba una sonrisa entusiasmada en su rostro. No podría precisar cuánto duró nuestra charla, pero fue una experiencia sumamente placentera. Después de tanto tiempo fingiendo ser alguien más y enfrentando situaciones estresantes, conversar de manera auténtica y revivir mi pasión por los temas que realmente me interesaban resultó increíblemente relajante. Fue como pasar de caminar descalzo sobre arena caliente durante mucho tiempo a pisar un suelo de césped suave y fresco. Son experiencias simples que uno no aprecia hasta que la vida te demuestra dolorosamente su verdadero valor. Una cosa que debo reconocer es que la pasión del unicornio frente a mí por sus estudios era palpable. Se notaba a leguas que disfrutaba profundamente lo que estudiaba. Nuestra conversación se centró principalmente en ella hablando sobre temas fascinantes relacionados con la magia, mientras yo aportaba comentarios aquí y allá. Era evidente su vasto conocimiento en el tema, y aunque me quedaba un tanto rezagado, lograba comprender con facilidad sus explicaciones. Sin darnos cuenta, ya hablábamos como si fuéramos viejos compañeros de estudios, y no pude evitar sostener una sonrisa genuina en mi rostro durante todo el intercambio. Por mi parte, tengo la creencia personal de que la magia proviene de una dimensión alternativa conformada por energía pura, con sus propias leyes físicas. Es por eso que podemos realizar acciones con ella que deberían ser imposibles. De alguna manera, esta dimensión se conecta con la nuestra y, a lo largo del tiempo, con la evolución, nos hemos adaptado para poder utilizarla en nuestro beneficio. Algunos prefieren ver la magia como algo puramente científico, algo que deben entender y usar como otra herramienta más. Otros la ven como algo más espiritual, una entidad sensible capaz de tener pensamientos inteligentes.
En mi opinión, es una mezcla de ambas teorías, ya que, como se ha demostrado con el tiempo, esta energía está directamente conectada con las sensaciones y sentimientos de los seres vivos en Equestria, algo que podría influir tanto en ella como en nosotros por partes iguales. Expresé mi punto de vista sobre el tema y, por un instante, no escuché ninguna respuesta de su parte. Me giré para ver qué había sucedido y noté una expresión en su rostro que parecía indicar que había descubierto la verdad sobre el universo. No voy a mentir, me causó bastante gracia y ternura. Es una teoría brillante, Exclamó mientras me agarraba de los hombros. aunque habría que hacer algunos estudios para verificarla. Sin embargo, por como le explicaste, tendría mucho sentido. Dijo antes de soltarme y levantarse para marcharse. Me tomó algunos segundos entender lo que había pasado. La vi alejarse cada vez más y decidí apurar el paso para ponerme a su lado. Disculpe, señorita Sparkle, ¿qué sucedió? Pregunté con leve confusión. Ah, perdón. Voy a la biblioteca del palacio para investigar al respecto y ver si hay una teoría similar con la cual comparar. Contestó un poco avergonzada, bajando el ritmo de su caminata. Levanté una ceja ante su respuesta. ¿Estás segura de eso? No es por ser metiche, pero realmente dudo que te dejen pasar así nomás, inquirí incrédulo. No te preocupes, tengo un permiso especial. Replicó, y pude percibir que no estaba mintiendo. La curiosidad me invadió con esa declaración, y la parte racional de mi mente me decía que esta era una oportunidad perfecta para conocer mejor el lugar y, en el mejor de los casos, también podría conseguir un valioso aliado. ¿Me permitirías acompañarte? Como dije previamente, siempre he tenido curiosidad sobre el tema, y sería todo un gusto poder ayudarte, comenté con una sonrisa amigable. Ella pareció pensarlo por un instante antes de encogerse de hombros. Claro, no veo ningún problema al respecto. Contestó, y ambos comenzamos a dirigirnos hacia nuestro destino. Mientras nos alejábamos, divisé a Oryctes a lo lejos, entablando una conversación con Mon. Cuando notó mi presencia, simplemente arqueó una ceja, como si fuera una advertencia anticipada de las bromas que vendrían, a lo que solo pude rodar los ojos. Durante el trayecto, intercambié palabras sobre temas triviales con mi nueva amiga. Su familiaridad con el lugar me ayudó a sentirme más tranquilo. Al llegar a un pasillo con una imponente puerta custodiada por dos guardias intimidantes, noté un destello de reconocimiento en sus ojos cuando nos acercamos. Se adelantaron para hablar con Twilly, aunque no logré captar el tema de la conversación. Tras una breve discusión, nos permitieron el paso. No obstante, al entrar, experimenté una leve decepción al darme cuenta de que parecía ser simplemente una biblioteca genérica. Esperaba algo más, comenté, observando a mi alrededor. Es porque esta biblioteca es para un uso más público. Te aseguro que no le llegan ni a los talones a la biblioteca real. Respondió mientras buscaba algo en las estanterías. Levanté una ceja ante tal afirmación. Sabía que el simple hecho de estar en la reunión significaba que ella tenía alguna relación con alguien importante, pero conseguir acceso a la biblioteca real era otra cosa. Parecía que mi compañera era más importante de lo que aparentaba a simple vista. Mis reflexiones fueron interrumpidas por un pequeño chillido de celebración que provenía de la unicornio. Al volver a enfocar mi atención en la excéntrica yegua, la vi sacando un libro tan grande que podría considerarse un arma blanca. Después de acomodarse y traer algunos libros más con su magia, se sumergió en una concentrada lectura. Intenté llamar su atención, pero parecía inútil. Sabía por experiencia propia que una vez que entrabas en ese estado, era difícil salir de ahí. Así que decidí enfocar mi atención en buscar algo que pudiera proporcionarme información útil. Mientras exploraba el lugar, reflexioné sobre lo que podría resultarme útil y no pude evitar recordar la historia que me había contado Moon Knight. Llegué a la conclusión de que si existía un lugar donde pudiera encontrar información al respecto, sería aquí. Consciente de que no sería algo evidente a simple vista, decidí explorar la sección de mitos y leyendas. En este mundo, muchos de estos relatos se basaban en hechos reales, y, además, al ver cómo cosas que serían fantasías en mi vida anterior eran aquí realidad, abordé la búsqueda con mente abierta. Recorrí rápidamente la sección, pero no encontré nada que me resultara interesante. Algunas cosas me llamaron la atención por su excentricidad, como su propia versión de la historia del jinete sin cabeza o una deidad del caos. Mi búsqueda parecía infructuosa hasta que divisé un libro levemente oculto en una estantería. Al sacarlo, me di cuenta de que había visto mejores días debido a su estado. Al principio, no parecía tener nada especial, hasta que llegué a un capítulo que capturó mi atención. Mientras leía, mis ojos se abrieron poco a poco, y no pude ocultar mi sorpresa. En el día más largo del 1000º año, las estrellas la liberarán y traerán la noche eterna, murmuré aún procesando lo que acababa de leer.
Al terminar, experimenté la misma sensación que cuando finalmente entiendes un rompecabezas y puedes comenzar a ordenar las piezas sin dificultad. Estaba claro que el relato que acababa de leer no era del todo fiable, pero eso no significaba que careciera de importancia. Al unirlo con la historia que me había contado mi amigo nocturno, comencé a formarme una idea general. Analicé la historia y organicé las numerosas teorías que venían a mi mente, tratando de conectar los puntos y generando una conspiración de tal magnitud que estoy seguro habría enorgullecido a The Question. Después de repasarlo varias veces en mi mente, todo finalmente encajó. La supuesta llegada de esa yegua de la luna coincidiría con la celebración de verano, que estaba preocupantemente cerca, y esto concordaba con el tiempo aproximado que me había mencionado Chrysalis. Las armas que ella había mencionado podrían ser los elementos de la armonía, lo que explicaría por qué la princesa se estaba preparando tanto. Sentía cómo los engranajes de mi mente generaban teorías tan descabelladas que sorprenderían incluso a los más conspiranoicos de Reddit. Mi mente habría seguido trabajando en ello, pero tuve que dejarlo para después cuando mis sentidos me alertaron de que alguien se estaba acercando. Luego de unos segundos de espera, vi entrar a un pequeño dragón en la habitación. Su cuerpo era de color púrpura con puntas verdes, y llevaba una especie de revista en una de sus manos. Se dirigió directamente hacia Twilight con un rostro visiblemente irritado. Por fin te encuentro. ¿Sabes cuántas vueltas tuve que dar para lograr encontrarte? Cuestionó el reptil, dando golpecitos al piso con su pie. ¿O les pique? Saludó la yegua con una expresión que podría compararse con la de un niño pillado haciendo travesuras. ¿Qué te dijo la princesa sobre encerrarte a estudiar hoy? Se suponía que debías estar en el evento. ¿Qué diría Celestia si se enterara al respecto? Proclamó el dragón. La unicornio se quedó congelada antes esas palabras, como un ciervo mirando directamente los faros de un auto. Fue entonces cuando decidí intervenir, guardando para más tarde mi sorpresa por su relación con la princesa. Hola, disculpa compañero, pero ella no tiene la culpa. Fui yo quien insistió en venir, dije, observando el desconcierto en el rostro de la equina. ¿Acaso los ponis no sabían nada sobre el autocontrol? Ante su asombro, simplemente le guiñé un ojo para intentar tranquilizarla. El joven parecía intrigado por mi presencia. ¿Y tú quién eres? Ah, discúlpame, ¿dónde quedaron mis modales? Soy Almond Mane, ¿con quién tengo el placer? Un gusto, me llamo Spike. Soy el asistente número 1 de Twilight, respondió, estrechándome el casco. El gusto es mío. Como te estaba diciendo, la señorita Sparkle no tiene la culpa aquí. Ella estaba disfrutando del evento como le habían indicado hasta que nos encontramos. Lo que sucedió es que, tras tener una agradable charla con ella, me surgió una duda sobre algo. Lamentablemente, tengo la mala costumbre de que cuando me entra una duda, no puedo estar tranquilo hasta resolverla, y ella amablemente decidió ayudarme. Verdaderamente lo siento si causé algún problema. No era mi intención provocarles inconvenientes, declaré, fingiendo un poco de vergüenza. El menor me miró durante unos segundos, como si estuviera pensando en qué hacer, hasta que finalmente soltó un pesado suspiro. Bueno, si ella estuvo en la celebración, no veo problema al respecto. No veo la necesidad de complicar la situación por algo así, comentó con un tono resignado. Gracias, compañero, expresé, dedicándole una amplia sonrisa. Al acercarme, me di cuenta de que lo que llevaba era una historieta. Oye, disculpa, ¿eso que tienes ahí es un cómic? Pregunté, intentando cambiar de tema. Sí, es el último número de las Power Ponies, respondió antes de mostrármelo. Al verlo directamente, la nostalgia me invadió por completo. Desde que era un potro que no veía uno de estos. ¿Sabes? Cuando era pequeño, mi abuelo tenía una colección de cómics. Íbamos a su casa y los leíamos todas las tardes. Flash, Linterna Verde, Dr. Fate, eran las estrellas de mis historias favoritas. La Sociedad de la Justicia, revelé, mientras una pequeña sonrisa se formaba en mi rostro por los recuerdos que inundaban mi mente. Suenan interesantes, aunque nunca había escuchado sobre ellos, comentó el dragón, con curiosidad en su voz. Bueno, me sorprendería que los conocieras. Ya eran muy antiguos y poco conocidos cuando yo los leía. Puede sonar cursi, pero esos cómics fueron una gran parte de mi infancia y me apoyaron en momentos realmente difíciles. Por simple curiosidad, ¿cómo son las historias de esta nueva generación de héroes? Pregunté, intrigado por los relatos que este mundo podría ofrecer. Bueno, últimamente han estado bastante pero al menos son disfrutables, contestó honestamente. No pude evitar soltar un resoplido divertido ante la respuesta, pero mi alegría no duró mucho, ya que por casualidad me fijé en el reloj de la habitación y noté la hora. Oh, no, Marble me va a matar.
Disculpen, pero se me hizo tarde y mi hermano debe estar esperándome, dije, un poco angustiado. Claro, no hay problema. Fue un gusto hablar contigo, Replicó la unicornio. No, el gusto fue mío. Verdaderamente disfruté de nuestra charla. Deberíamos reunirnos de nuevo para repetirlo, sugerí, intentando no perder la oportunidad de ganarme a un potencial aliado. Parecía que ella iba a negarse, pero fue rápidamente interrumpida por un pequeño golpe en su costado dado por el dragón, quien la miraba con audacia. La equina lo observó por unos segundos antes de terminar soltando un pesado suspiro. claro, los fines de semana debería estar disponible. Respondió, ligeramente amargada. Por supuesto, no te preocupes por los detalles. Estaré realmente ocupado con el trabajo, así que enviaré a mi amigo Moon Knight para que se comunique contigo. Me despedí antes de marcharme velozmente, agradecido por la intervención del dragón y haciendo una nota mental para comprarle algo en el futuro. Después de que el semental se fuera, pasaron unos segundos en silencio hasta que la unicornio enfocó su atención en el dragón. ¿Qué fue eso, Spike? Oh, vamos, Twilight, no iba a dejar pasar la oportunidad para que finalmente tengas un amigo que no tenga que ver con los estudios. Además, parecía ser alguien realmente agradable. Confesó el reptil. Spike, ya sabes cuál es mi opinión al respecto. Ya sé que no tienes mucho tiempo para ese tipo de cosas. Sin embargo, Celestia te había dicho que no te obsesionaras tanto con los estudios y que intentaras hacer amistades. Si lo hubieras rechazado, habrías desobedecido directamente una orden de la princesa, Replicó el menor, asegurándose de utilizar su propia lógica en su contra. La yegua guardó silencio y, tras un momento de meditación, simplemente soltó un bufido resignado antes de comenzar a ordenar el desorden que había causado. Entonces, ¿vas a aceptarle la invitación? Interrogó el reptil con curiosidad mientras la ayudaba. Por supuesto, sería de mala educación cancelarle a estas alturas. Además, tienes razón sobre lo que dijiste acerca de la princesa. Sin embargo, no te confundas, lo hago únicamente porque puede seguirme el ritmo y platicar con él podría ayudarme en mis estudios. Asimismo, aún nos hace falta terminar de debatir sobre esa teoría que me mencionó. Contestó seguramente la equina. El dragón se limitó a rodar los ojos ante sus palabras. Todo parecía indicar que no iba a suceder nada más en esa habitación hasta que la unicornio se encontró con un libro abierto que estaba levemente apartado. Al acercarse, se percató de que este parecía más antiguo que los demás tomos, y al fijarse mejor en su contenido, logró visualizar un dibujo de 2 alicornios. Interesante. Murmuró la Pongi antes de comenzar a leerlo. Me tomó más tiempo del que me gustaría admitir y algunas indicaciones de los guardias, pero finalmente logré encontrar a mis compañeros. Bueno. ¿Cómo estuvo tu descanso? Preguntó Oryctes con tono burlón. Muy gracioso. Disculpa por la demora, pero no me había dado cuenta de lo tarde que se había hecho, contesté mientras empezábamos a marcharnos. Parece que alguien pasó un momento agradable a solas. Comentó mi compañero disfrazado, dándome golpecitos con el hombro. Suficiente, dije irritado, acercándome a él. Descubrí algo realmente importante. Después lo tenemos que discutir porque está relacionado con nuestro verdadero trabajo, susurré a su oído, viendo cómo su expresión se volvía más seria por un momento antes de volver a su actitud serena. Entonces, ¿quién era la dama que lo acompañaba, señor? Cuestionó Moon con curiosidad. Se llamaba Twilight Sparkle, alguien realmente interesante si me lo permiten decir, contesté con simplicidad. El testral pareció pensar por unos segundos hasta que de repente su rostro pasó a uno de sorpresa. Espera, ¿la misma Twilight Sparkle que es alumna directa de la princesa Celestia? Exclamó con asombro en su voz. No pierdes el tiempo, ¿verdad? Comentó Oryctes con un tono más calculador que antes. Uno podría pensar que seguía burlándose de mí, pero yo, que lo conocía bien, sabía que ese no era el caso. Reconocía ese molesto brillo en sus ojos que siempre aparecía cuando creía que yo había llevado a cabo un plan maestro. Entonces, esa era su relación con la princesa, murmuré para mí mismo, pero mis cavilaciones no duraron mucho, ya que en ese instante recordé algo importante. Oye Moon, necesito que hagas tu magia, dije, enfocando mi atención en la criatura nocturna. Por supuesto, ¿qué necesita? Preguntó con su típico entusiasmo. Bueno, quedé en juntarme con la señorita Sparkle este fin de semana, pero por la prisa no logramos establecer los detalles. Necesito que me ayudes a poder contactarme con ella, contesté ligeramente nervioso. Después de decir eso, me quedé unos segundos pensando en algo. Tómalo con calma, por favor. No quiero que la asustes con tu energía, comenté, dando una sonrisa al final para demostrar que estaba bromeando. Claro, señor. Necesito algo de tiempo, pero creo poder lograrlo con facilidad.
replicó con alegría para finalmente irnos hacia nuestro destino. Finalmente, todo había terminado por el día. En el camino de vuelta, no ocurrió nada destacable, pero eso no significaba que estuviera tranquilo. Realmente necesitaba ordenar mis pensamientos y reflexionar sobre las revelaciones que había tenido durante el evento. Por eso, me encontraba sentado en mi oficina, admirando una montaña de documentos frente a mí. Después de tanto tiempo y cantidades absurdas de trámites, ya me había acostumbrado a ellos e incluso podría llegar a encontrar relajante el papeleo por ser un proceso casi mecánico para mí, que mantenía ocupada mi psique. El silencio era notable en la habitación, únicamente acompañado por una débil brisa que pasaba de vez en cuando. Todo parecía perfecto para un momento de relajación, o lo hubiera sido si no fuera por un único detalle. Algo estaba realmente fuera de lugar en estos instantes. No era únicamente la sensación de malestar que me susurraba que algo estaba ciertamente mal en este cuarto, ni la persistente sensación de que no estaba verdaderamente solo. Había una especie de tensión en el ambiente que extrañamente me despertaba recuerdos de mis misiones de infiltración. Fue ahí cuando llegó la realización y sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua fría. Deseaba con todo mi ser que todo esto solo fuera producto de mi extrema paranoia, que me estuviera jugando una mala pasada. No obstante, sabía por experiencia propia que las cosas nunca eran como parecían, sino que por lo general eran mucho peores. Me levanté para acercarme plácidamente al ventanal de la oficina, asegurándome de tener una vía de escape por si lo peor pasaba. Me tomé un momento para admirar la belleza de la ciudad para así poder calmarme, aunque sea un poco. Sabía lo que tenía que hacer, sin embargo, eso no significaba que iba a ser sencillo. Tomé un último respiro para reunir todo el coraje posible, entrando nuevamente en mi papel de sin emociones que utilizaba cuando estaba en la colmena. Es una vista impresionante, ¿no lo crees? Dije a la habitación aparentemente vacía. Por unos minutos no hubo nada más que paz hasta que desde las sombras de una de las esquinas pude visualizar cómo salía una figura cuadrúpeda. Esta no emitía ningún sonido con su andar y si no hubiera estado con mis sentidos alertas, estoy seguro de que no me hubiera dado cuenta de este suceso, aunque era obvio que quería hacerse notar. Me costó unos segundos reconocer quién era hasta que recordé las palabras de Mon. Realmente es una sorpresa tenerla por aquí, Amberkis, complementé, dedicándole una falsa sonrisa. Verdaderamente, tu reputación te precede. Realmente me costó identificarte, Esitón, declaró la yegua con un tono absolutamente gélido e inexpresivo. Nuevamente el silencio invadió la habitación. Lentamente empecé a cerrar las cortinas, y mientras lo hacía, logré visualizar por el rabillo del ojo el característico destello color esmeralda que emitía una transformación cambiante. Discúlpame por causarte tantos problemas, pero realmente tuve que esforzarme para mantener mi papel. Seguramente, como ya lo habrás notado, los ponis han estado más alertas que nunca, comenté mientras también regresaba a mi forma original. Ella guardó sus palabras y pude ver cómo su cuerno empezaba a brillar. No voy a negar que por un segundo me asusté ante esa inesperada acción. Sin embargo, después de analizarlo, me di cuenta de que no era nada peligroso. Después de unos instantes de total incomodidad, el destello finalmente se apagó. Eso fue un hechizo de insonorización. Ya podemos hablar con libertad. Supongo que sabes por qué estoy aquí, expresó secamente, sin quitarme los ojos de encima. Claro, ¿eres tú la intermediaria? Cuestioné, a lo que ella asintió. Bueno, saltemos el protocolo, dije antes de sacar unos documentos que tenía ocultos. Aquí se encuentra toda la información de posible utilidad que he podido recolectar para la colmena. Realmente no he logrado profundizar mucho debido al corto tiempo que he estado en la alta sociedad. Sin embargo, estoy en buen camino para cumplir nuestros objetivos, manifesté con seriedad mientras se lo entregaba. Ella se tomó un momento para leerlo y por primera vez en toda la conversación pude ver una pizca de emoción en su rostro. Perfecto, yo me encargaré de transmitir toda la información a la colmena. ¿Has logrado averiguar algo sobre tu encargo principal? Interrogó a la vez que guardaba los documentos. Reflexioné sobre lo que había averiguado, recordando el relato de la supuesta hermana de la gobernante de los ponis. No obstante, preferí guardármelo para mí, principalmente debido a que aún me faltaban muchos puntos por unir. Además, no había logrado verificar si el relato era auténtico y no quería meterme en problemas por entregar información falsa. Lamentablemente, no he conseguido avances en ese ámbito, contesté sin vacilar. La cambiaformas me miró fijamente por unos largos segundos, lo que me empezaba a hacer sentir incómodo porque ella ni siquiera pestañeaba.
Estaba a punto de preguntarle qué sucedía, pero ella se me adelantó. ¿Sabes? Yo tengo la particular habilidad de discernir cuando alguien dice la verdad o miente, casi con completa certeza. Por eso, a pesar de tener una posición tan importante en la ciudad, me siguen enviando a mí para recolectar información de los agentes. Así que voy a ser directa contigo. ¿Por qué me mentirías con algo tan importante entre cascos? Y ten cuidado con las palabras que elijas, porque estas pueden traerte consecuencias verdaderamente indeseables. Proclamó mientras su mirada se afilaba y su cuerno empezaba a brillar de manera amenazante. Exteriormente, no mostré ninguna reacción, permaneciendo totalmente imperturbable, pero por dentro era otra historia, literalmente estaba gritando en mi mente. Sabía que un paso en falso significaría la muerte. Usé toda mi fuerza de voluntad para tranquilizar mi psique de inmediato, y una vez más calmado, recordé que no tenía motivo para temer, ya que no había hecho nada en contra de la colmena. Entonces, simplemente decidí contar lo que sabía, ya que en el peor de los casos, simplemente no lo tomarían en cuenta. Realmente tengo problemas para contextualizar correctamente lo que voy a contar. He hecho un gran esfuerzo para que toda la información sea lo más precisa posible, pero mis intentos de investigación no han dado buenos resultados. Todos los datos relacionados con el tema se han perdido o destruido. De hecho, la única razón por la cual me enteré fue gracias a un empleado mío. Por ende, no he encontrado pruebas para demostrar la veracidad de la información. Solo quería asegurarme antes de contárselo a la colmena, porque existe la posibilidad de que todo sea una gran mentira, aclaré con firmeza en mi voz. La agente pareció entenderlo, apaciguando todo su lenguaje corporal. Solté un suspiro mental mientras me permitía relajar un poco y me acomodé para poder contar mejor el relato. Te lo voy a resumir porque es un tema complicado, pero no te preocupes, después de esto voy a escribir un informe al respecto. Supongo que la mejor manera de empezar con esto es por el principio de la historia. Todo comenzó hace 1000 años aproximadamente, cuando existían dos gobernantes en el reino de los ponis. La princesa Celestia, que todos conocemos, y su hermana, la princesa Luna, que ha sido borrada de los libros de historia. Ambas alicornios reinaban en armonía, como dirían los ponis, hasta que un día, por un motivo que no he logrado confirmar, ellas entraron en un conflicto interno. En esta disputa, la menor de ambas se convirtió en Niugmaremon. La monarca del sol, viendo la amenaza que representaba, utilizó unos artefactos llamados los elementos de la armonía para desterrarla. Normalmente, aquí acabaría la historia. Sin embargo, encontré recientemente un texto que sugiere lo contrario. Este indica que ella regresará pronto de su exilio, aproximadamente en la celebración del verano que viene. Entonces, la teoría que tengo es que para lo que se está preparando Celestia es para el regreso de su hermana, confesé, esperando que ella no me creyera. La polimorfa se quedó pensando por un instante y al fin su expresión pareció ablandarse ligeramente. Tendría sentido. Gracias a mi posición como reportera, he tenido acceso a información privilegiada y había logrado escuchar fragmentos de la historia. Siendo sincera, siempre me interesó, pero nunca encontré algo verdaderamente concreto como para demostrarlo, y por eso nunca me tomaron en cuenta, dijo, para luego dedicarme a algo que se asemejaba a una sonrisa. Realmente impresionante. En lo personal, me costó mucho tiempo lograr llegar a mi puesto, pero mírate, en 8 meses ya te has hecho de un hombre. Será un gusto por fin trabajar con alguien competente de mi lado. Asimismo, no te preocupes por las pruebas que necesitas. Si quieres, puedo pasarte lo que he reunido con el tiempo. Juntos, estoy seguro de que podemos llegar al fondo de esto, comentó, mientras se transformaba de nuevo en Amber Kisses. Bueno, eso sería todo por ahora. Disculpa por las molestias, Almond Mane. A partir de ahora, nos veremos con regularidad. Espero poder contar contigo en el futuro, y estaré atenta a ese informe que mencionaste antes, declaró, antes de desaparecer misteriosamente entre las sombras. No me moví de mi posición por unos largos minutos, procesando lo que acababa de ocurrir. Cuando finalmente sentí que el sonido regresaba a la habitación y el escozor en mis cascos se había ido, dejé salir un gran suspiro que no sabía que tenía retenido. Después de asegurarme de que el cuarto fuera seguro, procedí a colapsar en el sillón que tenía en la habitación. Diablos, este día no pudo ser más pesado. Fueron demasiadas cosas en muy poco tiempo. Que toda esta porquería sea el problema del yo del futuro, ya fue suficiente para mí por hoy, reflexioné antes de dejarme absorber por el tranquilizante reino de Morfeo. Y eso es todo por hoy, hermanos. Esperamos que estos capítulos hayan sido de su agrado.
No olviden darle al botón de me gusta, suscribirse y activar la campana para no perderse ningún vídeo. También nos encantaría leer sus comentarios y saber sus opiniones. Hasta la próxima, y recuerden, estamos en todas partes y en ninguno a la vez. ¿Qué están esperando? No todos los vídeos necesitan tener algo al final. Bueno. Hasta luego, que ya nos dio sueño.